Muy buenos viajeros, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al especial 50.000 suscriptores. ¿Os ha gustado la intro o qué? Es una novedad de muchas que os voy a enseñar un poquito más adelante en el vídeo. Os voy a explicar el detalle de qué viene nuevo en Tuber Viejuner. Así que nada, pero antes quería daros las gracias. Gracias a todos y cada uno de vosotros que os habéis suscrito al canal, que veis mis vídeos, que le dais a like, al dislike, que ponéis comentarios, a veces positivos, a veces negativos, pero bueno, gastáis vuestro tiempo en responder ante cosas que yo hago, que eso siempre es de valorar. Así que muchísimas gracias a todos, sobre todo en los comentarios que por cierto me los leo todos, me los leo todos, respondo a los que puedo, a los que no a veces me puedo despistar, se me traspapelan. Pensad que es muchas horas y bueno, son muchos comentarios y al final, yo creo que al final dejaré de hacerlo. Me sabrá muy mal porque me gusta mucho hablar con vosotros o ayudar, pero tendré que dejar de hacerlo en algún momento porque el canal cada vez se hace más grande y se hace más insostenible la de tiempo que me tengo que tirar aquí respondiendo cosas en los comentarios. Muchísimas gracias de verdad, hacéis que esto merezca la pena día tras día con vuestros ánimos, sobre todo por ejemplo cuando fui a Retro Barcelona, que me encontré con varios de vosotros, estuve un rato charlando, de verdad, me transmitisteis un cariño y un amor por lo que hago que la verdad es que me llegó a la patata. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Entonces, novedades en el canal. Empecemos por la intro. Habéis flipado un poco, ¿no? La intro. Esta intro tiene mucho amor y mucho cariño viejuno. Esta intro ha sido hecha gracias a varias personas, entre ellas yo, pero hay mucho detrás que tenéis que saber. La música, por ejemplo. La música la ha compuesto, no es una música que haya cogido de por ahí, la música me la ha compuesto Cooking Soul, un productor musical de fama internacional, español, que es seguidor del canal, que es un tío majísimo. Muy buenas, Cooking Soul, muchas gracias por todo. Y se ofreció a componerme una canción para la intro. Le dije que fuera de estilo retro, él dijo, tipo Miami Vice, digo, sí, tipo Miami Vice. Y chapo, tío, la clavaste, me encantó, nada más la escuché. Estoy muy de valorar porque lo hizo nada, en un tiempo récord, pim pam, lo hablamos y en muy poco tiempo me la hizo. Y es de muy de valorar porque es una pasada. Él compone música, pero está dentro del ramo de la música hip hop, rap. No tiene nada que ver con este tipo de música. La verdad es que es flipante. O sea, señor Cooking Soul, es usted muy bueno, ¿eh? Tú eres bueno, tío. Porque eres bueno en lo tuyo y eres bueno en otro tipo de música. O sea, es una pasada, la verdad. Muchísimas gracias. Aparte de esto, aparte de la música en la intro, las imágenes están cogidas de un videoclip de una canción Synthwave. Es un videoclip que me encanta, me gustó muchísimo. Contacté con el creador de los diseños, me dio el ok para coger algún segmento y ponerlo en la intro, así que muchísimas gracias desde aquí. Entonces, tenemos la música, tenemos las imágenes, y luego veis que salgo en vídeo, salgo moviéndome y tal, saludando con John Viejuner. Todo el montaje de coger de las imágenes, darle un aspecto más viejuno, darle un toque neón rosa al DeLorean y a todo, bueno, todo esto lo ha hecho el señor Koyuki del canal La Poción Roja. Un saludo desde aquí, Koyuki. Gracias por tu paciencia, porque la verdad es que se lo ha currado muchísimo. Tanto la intro como otras cosas que me ha diseñado, como por ejemplo estas etiquetas que vais a ir viendo en los vídeos. Cuando pongo etiquetas de texto, pues ya no saldrán las que tenía hechas antes, saldrán estas, que son mucho más chulas, hechas por Koyuki también, que es una máquina. La verdad es que si me pongo a hacer yo esto, tardaría meses, porque a nivel de diseño gráfico yo no soy un experto. Koyuki sí que lo es, o sea que de verdad muchísimas gracias, Koyuki. Aparte de esto, de esta intro que habéis visto y las etiquetas, tengo otra intro, que es la misma pero reversionada. Fijaros que es la misma pero... ¡Uy! Salen dos imágenes tipo cómic, dos dibujos tipo cómic. Estos dibujos nos ha hecho Shay Crit, una chica que es una dibujante buenísima de cómic, que me la recomendó David del canal Behind the Games. Un saludo desde aquí, tío, muchísimas gracias, porque estoy encantado con el trabajo que ha hecho Shay Crit. Os dejaré los datos de contacto de Shay por si acaso queréis hacer algún encargo de algún diseño o algo, porque la verdad es que es una pasada, me ha hecho estos dos diseños, estos dos dibujos, digamos, la versión cómic de Michael Tuber y la versión cómic de John Viejuner. Está muy bien porque aparte de la intro, lo veréis en la cabecera, en la nueva cabecera del canal. Como veis, la ha hecho totalmente Shay Crit y es una pasada. Está aquí el logo, ¿vale? Con los dos personajes apoyándolo y luego en el fondo un fondo viejuno, súper retrofuturista, como a mí me mola. Y luego en neón rosa, pues los logos de las cosas que más o menos tocamos en el canal.
Así que la verdad es que es una barbaridad. Me encanta el diseño como ha quedado. Gracias por la paciencia que has tenido conmigo, Shaycrit, porque yo también soy muy tiquismiquis y tal, pero bueno, oye, de verdad, muchísimas gracias. Ha hecho otra cosa, Shay, me ha rediseñado lo que es el avatar del canal. Hasta ahora era un iconito rojo con una cara de robot, un robot que tengo por aquí, viejuno. Pues bueno, me lo ha redibujado en estilo cómic y bueno, a partir de ahora lo veréis mucho. Lo veréis en las miniaturas de los vídeos para que diferenciéis cuándo es un vídeo del señor Viejuner y cuándo no. Así que yo creo que ahí, bueno, veréis cambios gráficos que yo creo que apuntan un poco a que tenga un toque un poco diferente el canal. Un poco más profesional, no tan cutrillo como por ejemplo lo que era la cabecera del canal que diseñé yo con mis dotes diseñísticas. Claro, a ver, parecía una página web de los años 90, como las que yo diseñaba con Frontpage 98 hace muchos años. Bueno, ese diseño está guay, le tengo cariño, lo sustituiré. Lo que sí que no sustituiré es la intro. La intro que todos conocéis no la voy a guardar en un baúl y la voy a cerrar, no. La voy a utilizar en algunos vídeos, en ciertos vídeos la pondré. Iré intercalando tanto la intro que salgo yo como persona, como la que está en rollo cómic, como la viejuna. Así que bueno, yo creo que estaremos todos contentos, los que os gusta la nueva intro y los que os gusta la antigua intro. ¿Qué más novedades hay en el canal? ¿No veis nada raro? ¿No veis la imagen un poco diferente? Más luminosa, cuando veis movimiento en la cámara se ve súper suave. He cambiado la cámara, me he comprado una cámara nueva, la cámara que estaba usando hasta ahora, bueno, tengo dos cámaras, pues las que estaba usando hasta ahora están muy viejas ya, sobre todo la que uso para grabarme en estas escenas. Estaba fatal, es una cámara que tiene 10 años, es HD, pero tela. Tiene un disco duro interno con agujas y bueno, cuando la enciendes hace ruidos raros el disco, a veces no arranca. Bueno, un día me la iba a jugar y dije, mira, vi que esta cámara, con la que me estoy grabando ahora mismo bajo de precio, llevaba un año y pico detrás de ella. Es la misma cámara que usa el chico de Lazy Game Reviews, que me encantó el toque que le da sobre todo a los vídeos que hace de unboxings o cuando graba en detalle algunas piezas, algunos ordenadores y tal, se ve con un nivel de detalle muy guapo. Pues es por esta cámara, tiene un macro muy bueno, es una cámara de vídeo Sony. Y bueno, la verdad es que va a darle un toque mucho más guay a los vídeos, sobre todo en los unboxings, cuando os enseño de cerca cosas. A veces mi cámara actual, el autofocus hacía cosas raras, se veía borroso, esta no, esta va bastante mejor. O sea que yo creo que notaréis un cambio muy sustancial. Aparte, esta cámara me proporcionará algo que no tenía con las otras, que es tiene toma externa a micrófono, por tanto, cuando me vaya fuera a grabar vlogs o lo que sea, podré grabar audio, ¿vale? Por tanto, será un tipo de vídeo un poco más dinámico que no el que era hasta ahora, como habéis visto, por ejemplo, los vídeos de Retro Barcelona y tal, que no podía grabarme en audio porque, claro, no tenía micrófono, la cámara que tenía no tenía toma de micrófono, por tanto, no era posible. Así que podría hacer muchas más cosas de las que hacía hasta ahora. ¿Qué más novedades? A nivel gráfico, estético, ya habéis visto lo que tengo pensado para el canal. Y a nivel de contenido, no me voy a dedicar a hacer vídeos sobre Fortnite. Aunque salga Fortnite en algún vídeo de cuando pruebo máquinas a ver hasta dónde pueden llegar, no voy a hacer gameplays de Fortnite ni nada de eso. Seguiré un poquito con la línea del canal. Ampliando sobre todo, por ejemplo, la sección de los PCs Gamer Master Race, que he visto que hay mucho interés y a mí me encanta. De hecho, tengo muchísimas piezas que me están a punto de llegar, compradas en eBay, para montar unas cosas que vais a alucinar. Sobre todo máquinas muy antiguas. Veréis lo que pueden llegar a hacer y yo creo que es muy interesante, la verdad. Y con la cámara nueva se verán de muerte. Aparte de darle más fuerza a esta sección, estaba planteándome dos de las secciones del canal, o dejarlas de hacer o bueno, ya veremos lo que hago con ellas. La primera, el tema de los reviews que hago de la revista Retro Gamer. A mí me encanta hacerlos porque me resulta una revista muy chula, muy guay para enseñarosla y tal. Lo que pasa es que veo que no hay muchas visitas, no veo mucho interés, entonces me estoy planteando dejar de hacerla. Ya veremos lo que hago. En principio, bueno, si no veo mucho movimiento y no veo que gusta, pues la dejaré de hacer. Y luego otra sección son los tops. Los tops poco a poco van teniendo cada vez menos visitas, no sé. ¿Tenéis alguna propuesta que hacer? ¿O hay algo que mejorar en los tops? No sé, dejadme en los comentarios, lo comentamos. El último top que estoy en proceso de hacer es el top 100 de los juegos de MS2. Y en función de cómo funcione, ¿vale? Cómo vayan los vídeos, si veo que hay mucho interés, continuaré haciendo más tops de más plataformas. Si veo que no tiene mucho interés y que va decayendo el tema, pues seguramente será, bueno, lo pospondré para más adelante. O sea, acabaré el top 100 de los juegos de MS2 y luego ya continuaré con más tops. Continuaré con otro tipo de contenido que iré haciendo.
Entonces, bueno, básicamente es eso. Todo lo demás del canal seguirá más o menos igual. Tutoriales de consolas mini, cuando haya novedades, por supuesto. Hace tiempo que ya no saco de ciertas consolas tutoriales porque ya no hay novedades. Entonces, bueno, si no hay novedades no merece mucho la pena. Temas de Raspberry Pi, por ejemplo. Este año, en teoría, va a salir un Raspberry Pi nuevo. En cuanto salga, pues habrá muchísimas novedades en el canal sobre él. Porque la verdad es que es una sección que me ha gustado mucho hacerla porque he aprendido muchísimo. Y ya no hago hace tiempo vídeos porque es que no hay mucha cosa más que hacer. Al menos no veo ninguna novedad o algo que digas, ostras, pues merecería la pena hacer un tutorial sobre esto, sobre el otro, del Raspberry, porque bueno, no hace tiempo que no sacan nada nuevo o nada que sea muy llamativo, por tanto no voy publicando muchas cosas, pero bueno, en cuanto haya novedades volveré a la carga. Y bueno, estas son las novedades que he pensado. Poned en los comentarios qué opináis sobre ellas, si añadiríais alguna sección más al canal o no sé, cosas a mejorar. No sé, estoy abierto a propuestas. Así que nada, señores y señoras, muy agradecido, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Lucas.